Regiones del territorio español. Les traemos a continuación algunas de las conclusiones de un estudio elaborado por IXA Grupo y por EADA Business School. Ernesto Poveda es presidente de IXA Grupo. Ernesto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Ernesto, parece que sí, parece que en el último año, tal y como venían confirmando las cifras, tal y como podíamos esperar, ese binomio de pandemia y de inflación están socavando el poder adquisitivo de los españoles. ¿Cuál es el diferente impacto que estáis apreciando? No es lo mismo, bueno, pues sobre todo si hablamos de lo que sería la media de la plantilla, lo que sería un mando intermedio o un directivo. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales conclusiones? Bueno, las grandes conclusiones son de que el impacto, a pesar de que los temores que inicialmente teníamos sería muy superior, no ha sido tanto. Ha sido, sí que ha afectado, y ha afectado de manera más significativa a los mandos, a los directivos, que a los mandos intermedios y a los, la interrupción del móvil, que olvidé ponerlo en silencio. Como decía, ha afectado significativamente a los directivos, pero no tanto a los mandos intermedios y a los empleados de base. Esto se debe básicamente al tema de que los directivos tienen una parte de su retribución muy vinculada a la consecución de objetivos. Y estos objetivos, desafortunadamente, por las condiciones que se han dado por la pandemia y últimamente también por esta subida desbocada de la inflación en estos últimos meses del 2021, han hecho que hayan sufrido el mayor impacto globalmente hablando. Es decir, estamos hablando en valores medios, y los valores medios de la retribución de directivos en este tema hemos tenido una bajada del 4,1. Esto, siendo como es significativo, en términos monetarios son unos 3.300, si no recuerdo mal, 3.539 euros para la categoría. Son 809 para los mandos intermedios y 131 para los empleados. A ver, sinceramente, a priori, de realizar el estudio, si me hubieran dicho que sí firmaba estos resultados, los hubiera firmado de todas, porque realmente hemos pasado por una, y estamos todavía en ello, pasando por una pandemia que está desarticulando casi todos los mecanismos conocidos que teníamos desde el punto de vista económico. Esto en grandes rasgos. La pérdida del poder adquisitivo, pues mire, le tengo que decir que a lo largo de este periodo largo, y estamos hablando de 15 años, es prácticamente insignificante, muy bajo. No ha habido prácticamente pérdida de valor del poder adquisitivo. Estamos hablando en estos 25 años de 15 años, perdón, del 0,30 de más retribución respecto del IPC en directivos, del 1,29 en mandos intermedios y menos 0,64% en empleados. Es decir, el poder adquisitivo, globalmente hablando, podemos decir sin ningún tipo de dudas de que se ha mantenido a lo largo de estos tiempos, y al final, independientemente de este repunte final que ha habido, diríamos que sí, que se ha conseguido alcanzar el poder adquisitivo. Lo que sí que creo que es muy conveniente resaltar un tema. Si con el modelo que estamos siguiendo de actualizar salarios en función del IPC seguimos aplicándolo, seguiremos obteniendo resultados más o menos similares. Yo lo que hago es, desde IXA, lo que hacemos es proponer unos modelos o un modelo que sea más inclusivo, más global, y que incluya varios conceptos. Uno de ellos, definitivamente, una parte que esté por el indexado con el IPC,
pero no solamente con el IPC, también con los resultados de la organización, porque no todas las organizaciones tienen el mismo nivel de beneficios, no tienen los mismos márgenes una empresa de nuevas tecnologías que una empresa de comercialización de productos, sea del tipo que sea. No tienen la misma productividad empresas altamente cualificadas que otras menos cualificadas. Por lo tanto, si ponemos en una balanza un porcentaje que habría que determinar de IPC, otro porcentaje de resultados de la organización, la evolución de la productividad. Hemos mejorado la productividad este año, pues que esto suponga un incentivo para la totalidad de los empleados de la. Y además otros factores que entendemos que son muy apreciados y han sido sobreapreciados incluso y están siéndolo desde que apareció esta dichosa pandemia, y es el tema del teletrabajo, de la flexibilidad, de el tener otros incentivos, como pueden ser desde guarderías hasta ticket restaurante, hasta salud, y esto puesto todo en un cóctel, complementarlo con un incentivo en función de la consecución de los objetivos que marquemos para cada persona en su posición. Esto haría tener, o podríamos tener, un modelo de compensación a todos nuestros empleados que no estuviera tan sujeta a las oscilaciones que se pueden dar con el IPC, porque el IPC ya hemos visto la manera que ha tenido de reaccionar ante movidas importantes de los precios de la energía o de los alimentos o del transporte. Esto sería, en cierta manera, un modelo preventivo para evitar conflictividad, paros y pérdida de actividad como consecuencia de discusiones que al final llevan a elevar y, por lo tanto, reducir nuestra competitividad en el mercado. No sé si con eso... Ernesto, quería preguntarte también, porque es interesante, ¿no?, lo que nos decías, en los últimos 15 años se mantiene ese poder adquisitivo, pero luego llega la pandemia y la inflación y vemos cómo comienza a erosionarse esa dinámica. ¿Cuál está siendo, dentro de este impacto, la diferencia entre los diferentes territorios españoles? Siempre hablamos, ¿no?, de los diferentes niveles productivos, de los diferentes niveles económicos dentro de las regiones españolas. Me imagino que aquí también se está apreciando, pues esa diferencia en el crecimiento de los salarios y el impacto de la inflación. Mire, los salarios, las retribuciones, de forma recurrente y habitual, lo tenemos muy medido, se concentra en las grandes compañías, y las grandes compañías están concentradas en ciertos polos de actividad industrial, como son la Comunidad de Madrid, como es Cataluña, como es el País Vasco, y casualmente le tengo que comentar, está también Asturias por una sencilla razón, porque conseguir directivos y empleados y mandos intermedios para Asturias es realmente complicado. Nosotros, como empresa de selección de personal, cada vez que tenemos que realizar un proceso de estos, tenemos que intentar captar a alguien que venga o bien de Madrid o bien del País Vasco o inclusive, ¿por qué no?, desde Cataluña. Esto hace que suba los niveles salariales, y la principal razón por la cual estas 3 o 4 comunidades son las que tienen unos niveles salariales más elevados, pues es bien sencillo. Es donde hay mayor concentración de grandes compañías, de medianas y grandes compañías, que hacen que los precios, los salarios estén por encima de lo que sería la pequeña y mediana empresa. La mediana y gran empresa tiene esto y está muy concentrada en Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco. En este caso, lo de Asturias tiene una explicación que es un poquito diferente, y sin embargo observamos que en otras comunidades autónomas donde hay menos
peso específico de industrias medianas y grandes, como es Extremadura o quizá Rioja o Canarias, pues obviamente hay niveles retributivos más bajos. Pero, repito, el principal y fundamental factor de por qué hay algunas comunidades viene dado por la composición de la industria que hay en cada una de las comunidades. Ernesto, por último, rápidamente, quería preguntarte también por la diferencia sectorial, ¿no?, dentro de los sectores más y menos afectados por estas dinámicas. Bueno, en niveles de sectores hemos hecho una clasificación y el año anterior incluimos también el de transporte y logística. ¿Por qué? Porque está teniendo una importante desarrollo. Pero a nivel de sectores estoy muy contento de que el sector de industria esté manteniendo bastante el tipo independiente de una ligera bajada que ha tenido, pero frente a otros como banca y seguros, que son sectores que están en banca y seguros, que está en un reproceso de actividad significativo, con muchos cambios y con mucha disminución de personas. Desafortunadamente, nuestro sector, que hasta cierto punto fue más significativo de todos, que representa del orden del 11% del PIB, que es el sector turismo y restauración, este sí que ha estado muy afectado por el tema de la pandemia y es el que tiene unos resultados más bajos. Pero tiene mucha lógica por lo que le acabo de comentar, de que han tenido y continúan, según qué zonas del país, teniendo cierres que están afectando de forma significativa a su actividad. Y hay ejemplos comparativos muy claros. El sector de la restauración y turismo en ciertas comunidades está en mínimos. Otros han tomado unas decisiones quizá desde el punto de vista sanitario más arriesgadas, pero el impacto económico cuanto menos está siendo menor. Pues Ernesto Poveda, desde IXA Grupo, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo este año para conocer cómo siguen evolucionando estas tendencias salariales. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y ahora miramos a la última hora.